Buenos días, chicos. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy para continuar con lo que era la administración de todo el proceso que conlleva el área de enfermería. Como estamos viendo dentro de su pantalla, estábamos y nos quedamos en la sección del flujo. Cómo prácticamente se llevaban a cabo cada una de estas áreas, cuáles eran los significados de cada una de las figuras que se pueden ver ahí. Como lo vimos dentro de esta sección, nosotros tenemos dos intervalos, uno de inicio y uno de fin. Vemos que dentro de cada una de estas secciones nos dan opciones. Estas opciones pues nos van a servir para que posteriormente podamos destinar la mejor opción o podamos tomar en cuenta las mejores opciones para realizar o para llevar a cabo algún tipo de tarea. Como lo vemos, esto prácticamente nos lleva a un análisis. Esto es una de las técnicas, se podría decir, que consiste en que podamos describir, podamos registrar todo lo que son nuestros objetivos, no, las funciones principales que vamos a estar realizando, todas aquellas actividades, incluso responsabilidades se van a ir llevando a cabo en este ciclo. El análisis que nosotros realizamos en este tipo de casos, pues nos va a permitir elaborar de manera más efectiva una buena descripción de un puesto de trabajo o de incluso de tan solo actividades en las que nos estemos involucrando. Para esto, como lo podemos ver dentro del diagrama, esto conlleva a que tengamos mucha estructura, tengamos tanto de lo que es el área de la organización, de los puestos de trabajo, el grado de autoridad que se va a estar llevando a cabo por cada persona, el alcance incluso del control. Vamos a conocer en esta parte las relaciones de manera jerárquica. Aquí prácticamente debemos de tomar en cuenta todo tipo de criterios. Obviamente cierto tipo de datos como determinar el número de empleados, número de fusiones que se llevan a cabo, las adquisiciones que se están llevando, incluso lo que es la reducción del tamaño de una área, pues básicamente nos va a servir para que podamos controlar cada una de las actividades y todo lo que conlleva a la elaboración de una buena infraestructura. Aquí como tal, nosotros debemos de revisar cada uno de nuestros pacientes, determinar cuál es la problemática que nosotros queremos llevar a cabo, posteriormente empezar a administrar todo este tipo de información. ¿Cómo nosotros lo vemos para que un diagrama de flujo pueda funcionar de una manera directa, de una manera que no afecte nuestras actividades que tenemos que hacer? En este caso, nosotros en primera debemos tener todos aquellos conocimientos básicos en base al manejo de un equipo, tanto con la comunicación, tanto con áreas tecnológicas, de cómputo, incluso para aquellas áreas que son sumadoras, ya sea área sumadora de ingresos, área sumadora de personal, de talento, etcétera. Esto prácticamente nos sirve para la toma de decisiones en problemas que se lleguen a presentar. ¿Para qué? Para mantener una coordinación que sea efectiva y que todas las demás secciones o todas las demás figuras que nosotros podemos ver en este diagrama, pues prácticamente nos dé una solución y nos dé una administración general. Esto nos sirve para poder mejorar nuestro servicio, ya sea de manera general, es decir, en una etapa de una sección hospitalaria o incluso nada más de manera individual. Una vez que ustedes planean, una vez que ustedes organizan, pues las siguientes etapas de este tipo de procesos nos van a dar una dirección que prácticamente nos va a servir para obtener respuestas y para obtener cada una de las áreas o cada uno de los datos que nos permite integrar. Ahora, en esta área también, cuando llevamos a cabo los diagramas de flujo, también tenemos que entender lo que se denomina como principios de dirección del sistema de salud. Ahora, ¿qué son estos principios o de qué nos hablan? A través de todo lo que es este tipo de etapas, se puede decir, pues lo que debemos de fortalecer es más que nada a que todas las personas, todos nuestros colegas, todos los integrantes de un equipo de trabajo
de un sistema, en este caso, pues nos ayude a satisfacer nuestras propias necesidades y las necesidades de nuestro paciente. Estos principios nos sirven para utilizar nuestro mayor potencial, al mismo tiempo que también van a estar distribuyendo la realización de metas, de objetivos, y más que nada en este ámbito debemos de tomar en cuenta nuestra área o nuestra sección como prestadores de servicio de salud. Recordemos que nuestros servicios de salud deben de ser con calidez y se deben de realizar con calidad. Ahora, para que nosotros podamos tener en cuenta cada uno de estos objetivos, ¿qué vamos a realizar o qué vamos a tener en cuenta? Estos principios que nosotros vemos en este tipo de secciones nos van a servir para que podamos realizar o para que podamos llevar a cabo en una práctica lo que ya planeamos anteriormente con un diagrama de flujo. Ahora, tenemos en la primera sección una impersonalidad de mando. En este caso, una impersonalidad de mando, pues prácticamente se basa en las necesidades que vamos a cubrir por parte del sistema de salud. Recuerden que anteriormente en el área de liderazgo y en las demás secciones mencionábamos, en esta sección, pues prácticamente debemos de sobreponer las necesidades de la empresa por sobre las nuestras. Y es prácticamente donde nosotros lo vamos a ver reflejado aquí, que nuestro ejercicio de autoridad, nuestra etapa de metas, pues prácticamente se base en no involucrar algún otro tipo de situación personal. O en este caso, cuando llevamos un área líder que no se abuse de ese control o de ese poder. En este caso, el no involucrar situaciones personales implica que cuando nosotros dejemos nuestras unidades o dejemos nuestra área de casa, nuestra área de hábitat, ¿qué va a pasar? Que obviamente vamos a cambiar y que todo lo que vamos a estar realizando va a ser en beneficio de otras personas o incluso del mismo sistema. En este caso es algo que debemos de tomar en cuenta tanto dentro, tanto como fuera de un sistema de salud. Recordemos que dentro de esto, si nosotros llegamos con algún tipo de problemas, llegamos con algún tipo de enojo dentro de lo que es un sistema de salud o dentro de lo que es un área de salud, ¿qué va a pasar? Que esto va a estar afectando consecuentemente nuestro trabajo. Y eso, pues obviamente es lo que menos queremos. Lo que nosotros queremos es que nuestro trabajo pues se vea realizado y se vea más que nada profesional. Entonces, esta es una de las características que nosotros tenemos en la impersonalidad de mando. En segundo punto tenemos la armonía del objetivo y coordinación de intereses. Aquí como tal, la armonía del objetivo y la coordinación de intereses, pues prácticamente se basa en todas aquellas personas que van a estar llegando o que se van a estar involucrando dentro de este conjunto de actividades. Y todo esto únicamente para lograr un objetivo en común, para lograr todo tipo de metas establecidas, todo tipo de áreas a conocer o incluso que más que nada nos dé el trabajo que nosotros buscamos o que se refleja el trabajo que prácticamente nosotros queremos interpretar en ese preciso momento. Entonces, en este caso, la parte de la armonía del objetivo y la coordinación de intereses nos va a servir tanto para beneficiar nuestra área de trabajo, tanto para lo que es poder beneficiarnos del área monetaria. Entonces, aquí prácticamente debemos de llevar un equilibrio. Entonces, tenemos de la vía jerárquica, administración del sistema de salud. La administración del sistema de salud, pues prácticamente nos va a estar dando a entender que en esta área el proceso pues va a llevar un conjunto de trabajo en equipo. Aquí, al igual que dentro de lo que es la armonía del objetivo, lo que es la impersonalidad de mando, pues prácticamente nos va a dar este tipo de sección de qué personas van a estar involucrándose, qué tipo de personas van a tener esta área de aporte o quiénes se pueden involucrar en este tipo de casos. Todo esto pues nos va a servir ¿para qué? Para que nosotros, pues obviamente demos el mayor logro dentro de lo que son nuestros objetivos en nuestra área de integración. Esto nos va a servir para que asimismo
nuestro trabajo pues agarre o tenga una mayor importancia dentro de lo que es cualquier sector salud. Ahora sí, la siguiente, la vía jerárquica. La vía jerárquica pues, prácticamente se va a dar en que se puedan respetar todo tipo de niveles, desde lo que es un auxiliar hasta lo que son áreas doctorales o incluso en otras áreas, en otro tipo de regiones o de áreas, para que todo esto, toda la integración, todos los trabajos fluyan de manera coordinada, de manera pues que podamos evitar problemas y que evitemos, o en este caso, la causa de algún tipo de conflicto. En este caso, la vía jerárquica pues nos va a servir ¿para qué? Para garantizar la armonía dentro de lo que son los equipos y que asimismo pues nosotros podamos realizar nuestro trabajo de una manera mucho más específica. En siguiente tenemos supervisión directa. La supervisión directa, pues prácticamente es una área que nosotros debemos de revisar que todas las actividades se realicen de manera efectiva, de manera que esté apoyando lo que es la recuperación, el mantenimiento o incluso lo que hablamos de controlar el dolor para nuestro paciente. La supervisión también indica que cada error sea correctamente comunicado y que cada una de las características pues nos podamos basar en ello para que así también podamos ayudar y podamos ser un área que colabore de manera en equipo. Asimismo, cuando una persona o cuando un personal no conoce algún tipo de procedimiento, se le complica o incluso no llega a realizarlo, pues aquí es donde entramos como área de enfermería. Como área de supervisión, nuestra área también es poder desarrollar las demás funciones o poder tomar ese tipo de funciones si es que en ese momento la persona que está a cargo no se encuentra totalmente convencida. La supervisión como tal es una de las áreas que nosotros debemos de conocer. ¿Para qué? Para así llevar a cabo un correcto proceso del área de salud. En siguiente tenemos la resolución de conflictos. Los conflictos prácticamente debemos de siempre tratar de solucionarlos de manera justa, de manera equitativa y de manera que sea oportuna. Porque en este caso la resolución de conflictos, pues prácticamente indica o hace una referencia a que se deben de tomar en cuenta todos los puntos que mayormente podemos ver. La resolución no únicamente va a enojos, no únicamente va supongamos, a privación de material o cualquier otro tipo de características. La resolución de conflictos, lo que buscamos aquí es que en esta área se pueda trabajar de una manera coordinada, como lo vimos en la primera sección o en el primer punto. La parte de impersonalidad de mando, pues aquí nos indica que dejemos todo al llegar al trabajo. Asimismo, no nos queda bien un compañero, no tengamos buena comunicación o que incluso pues no sea del total agrado de todas las personas, pues más que nada se busque tener esta área de armonía o esta área justa para que así todo lo demás pueda seguir fluyendo. Entonces, la resolución va a ser uno de los puntos que mayormente tenemos que tocar. En siguiente y en último tenemos aprovechamiento de conflictos. Al momento que nosotros aprovechamos los conflictos, siempre pues prácticamente se basa más que nada en que se pueda dar solución o que también podamos crear algún tipo de confianza. Como lo mencionamos anteriormente en la supervisión, cuando hay este tipo de casos o cuando tenemos este tipo de áreas, la área de aprovechamiento pues nos va a definir o va a permitir que podamos ser testigos de algún tipo de integración, de capacitación o de incluso cualquier otra cosa. Esto más que nada es importante a considerar porque toda dirección, todo desarrollo administrativo que se dé dentro de cada uno de estos puntos, pues va a estar formando una de las etapas de ejecución de nuestro trabajo, una de las áreas que son más relevantes. Aquí la dirección que nosotros le demos
y al poner en marcha su plan o su intervención que van a estar realizando, va a involucrar a todas las personas de todos los equipos de trabajo, todos los procesos de actuación y por tanto también debemos de considerar a todos los trabajadores como una parte fundamental. Muchas veces tomar esto en cuenta es muy importante. Recordemos que en este tipo de áreas, tomar a cada trabajador que se encuentre dentro de la zona es muy fundamental, porque así la dirección que nosotros le demos, pues va a conllevar a que podamos cuidar los derechos de nuestros pacientes, los derechos de nuestros colegas o de los colaboradores que se encuentran y que no se preocupen por el bienestar y la equidad. Entonces, aquí como tal, nosotros podemos ver que cada una de estas secciones nos va a dar esta implementación de datos. Ahora, como tal, en base a lo que son estos principios, nosotros también tenemos etapas de dirección del sistema de salud. Las etapas de dirección, pues prácticamente son funciones de proceso, es decir, que se le conoce como una etapa o como un proceso. Y estas etapas consisten en desarrollar ciertas características. ¿Alguien sabe cuáles son las etapas de dirección dentro de un sistema de salud? Adelante, César. Me quiero imaginar que es eh, como, como los recursos que tenemos en cada institución, ¿no? O sea, como recursos humanos, donde recibimos el material que viene siendo recursos materiales o finanzas, o de eso estamos hablando, maestra. Ok, sí, César, más o menos vamos por ahí. Adelante, Claudia. A ver, maestra, preguntó por las etapas de dirección en un sistema de salud. Sí. Ok, mire, menciona aquí que son el liderazgo, la toma de decisiones, comunicación efectiva, supervisión y coordinación de actividades. Ok, muy bien, Claudia, perfecto. Adelante, Sandra. Maestra, también podría ser planeación, organización, dirección y control. Ok, sí, todo eso de hecho se basa en la toma de decisiones, sí se puede integrar. Adelante. ¿Ya no? No me equivoqué, maestra. Ok, bueno, las etapas de dirección dentro del sistema de salud va a involucrar todas las características que podamos integrar al momento de tratar a nuestros pacientes. En primera, y de hecho se ve mucho lo que es el área de bioética, aquí, por ejemplo, las etapas de dirección va a involucrar supervisión, va a involucrar el liderazgo, la comunicación, motivación y toma de decisiones. Todas y cada una de estas etapas, pues obviamente constituyen distintas áreas y distintos procesos que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, lo que es la supervisión dentro de un sistema de salud va a llevar a que ustedes puedan darle dirección a todo tipo de equipos de trabajo. ¿Qué tipo de equipos? De hospitalización, quirófano, la UCIN, de recuperación, etcétera. Es decir, que ustedes pues, prácticamente van a manejar cada una de estas secciones y ya que mediante lo que acabamos de ver de nuestros principios, mediante la supervisión, pues vamos a estar orientando cada acción de cada persona, de cada integrante, de cada enfermero, enfermera que se encuentre ahí. ¿Por qué? Porque aquí la meta que nosotros tenemos es de lograr nuestros objetivos y las áreas de nuestro sistema estén cubiertas, es decir, cada una de estas secciones tengan personal para seguir funcionando. Y esto más que nada, ustedes como área supervisora, pues prácticamente se une a lo que comentaba su compañero, a un área de gerencia, a un área de nivel más superior, donde aquí incluso se empieza a trabajar con lo que son recursos humanos, lo que son
administración o incluso muchas otras áreas, ¿vale? Entonces aquí la supervisión pues nos va a involucrar poder dar dirección a cada una de las secciones, a cada uno de los equipos. En siguiente vamos con la comunicación. La primera fue la supervisión, la segunda fue la comunicación. La comunicación, por lo tal, o como lo podemos integrar, es una herramienta. Aunque parezca que es una base o es algo que realizamos al momento, pues prácticamente al día de hoy la información que nosotros tenemos en base a la comunicación nos ha facilitado ciertas tareas. La comunicación como tal es una de las áreas más indispensables, se podría decir, y más necesarias, porque aquí nos da una adecuada tanto gestión, tanto como área de liderazgo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros necesitamos realizar un trabajo que sea cotidiano, un trabajo que sea confiable y que se presente de manera oportuna. Entonces, cuando nosotros queremos integrar o queremos apoyarnos del área de la comunicación, debemos de tener en cuenta muchas características. Dentro de esas características, nosotros podemos ver, por ejemplo, que podemos estar integrando la tonalidad de voz, cómo lo estamos mencionando, si es una persona muy temerosa, que no sea de una manera brusca su manera de expresarse. La comunicación va a tener distintas interferencias y es importante saber catalogarlas. ¿Por qué? Porque así mismo van a entender las personas o van a entender nuestros pacientes qué es lo que les queremos dar a comunicar. Ahora, la comunicación no únicamente se basa en el habla. La comunicación tiene distintas áreas o distintos medios de integrarse con la comunidad, de integrarse con los pacientes, de integrarse con las personas. ¿Mediante qué? Mediante carteles, mediante tablones de anuncio que se usan mucho dentro de lo que son sistemas de salud gubernamentales, los tablones de anuncios, folletos, revistas, algún tipo de encuesta que se pueda. Tenemos que tomar en cuenta sugerencias, felicitaciones a un personal o cualquier otro tipo de dato. A lo mejor sitios web, en todo caso que sea un lugar muy grande, los sitios web son las ya que esto pues nos facilita la integración de cada una de las opiniones de las personas. Entonces, como nosotros vemos, la comunicación no solamente se basa en poder hablar, se basa en poder transmitir la información a través de distintas áreas o a través de distintas secciones para que la gente la pueda entender de mejor manera. Eso es prácticamente la comunicación. En el liderazgo que nosotros vimos y que de hecho ya lo hemos anteriormente desarrollado, la persona que tenga este papel o ustedes que tengan esta área, prácticamente deben de tener la conciencia de que esta es una de las posiciones que puede catalizar la unidad de mando y que incluso pueden tener una autoridad mucho mayor, una autoridad para bajar esa estabilidad de la institución o incluso mejorarla. También es considerada como una de las áreas que mayormente trabaja la disciplina, trabaja el comportamiento moral, trabaja el comportamiento ético, nuestra área de trabajo. Como ya anteriormente lo hemos visto y lo hemos desarrollado, el liderazgo va a ser una de las características, una de las cualidades que debemos de contar que serán necesarias al momento de administrarse a un sistema de salud. Entonces aquí nuestra toma de decisiones pues prácticamente se va a basar en nuestro entorno, en nuestra producción, en la eficiencia, la calidad de nuestros trabajos, acceso económico, demanda de servicios. Tenemos muchas áreas para definir el liderazgo. O ya lo vimos también anteriormente, tenemos distintas categorías y distintas secciones que van a servir para distintas etapas o distintas áreas de gerencia de un sistema de salud, ¿vale? Eso es el área de liderazgo. En siguiente, la motivación. La motivación como tal lo podemos considerar un proceso que sirve para estimular a las demás personas. Es decir, que nosotros ayudemos a que se animen a realizar su trabajo,
que los ayudemos a llevar a cabo, a cumplir todas los que son sus metas, a motivarlos prácticamente. Esta área, en nuestra sección de enfermería, la vamos a estar entendiendo como un impulso de guía, un impulso que nos va a servir para mantener el deseo de querer hacer las cosas mejor, de querer hacerlos de la manera mejor posible, por así decir. Entonces, como tal, nosotros tenemos que representar una necesidad. Cuando nosotros queremos hablar de una motivación o queremos darle motivación a una persona dentro de un sistema de salud, tenemos tres tipos de opciones. Darles motivación económica, darles motivación profesional o darles la calidad de la cultura laboral. ¿En qué consiste cada una de estas opciones? La motivación económica prácticamente va a ser una de las áreas pues que mayormente nos integran a nuestra área de trabajo. El trabajo en condiciones de estrés continuos y con una baja remuneración, pues prácticamente no va a ser adecuado, porque la motivación económica pues conlleva que la gente incluso quiera trabajar más para poder cobrar un poco más. Y acorde a lo que es el área económica, pues podemos tener en cuenta que esto lleva un gran grado de responsabilidad. También tenemos riesgos tanto de enfermedad de trabajo, enfermedades mentales o incluso algún tipo de accidente. La motivación económica, pues prácticamente sí, es de las más manejadas y de las que mayormente podemos integrar en todas las áreas, no solo en enfermería, pero también tenemos que entender que es un área que también conlleva muchos riesgos. Entonces, la motivación económica, pues prácticamente sí, sería una de las opciones, por las cuales pues todos nosotros prácticamente nos encontramos laborando hoy en día. En segunda, la motivación profesional. ¿Qué es una motivación profesional? Aquí es donde se fomenta el desarrollo. Se lleva a cabo la capacitación continua, la responsabilidad que se le da a la persona, y esto siempre reconociendo todo tipo de logros que están siendo realizados en ese momento, por cada persona, por cada integrante del trabajo. Entonces, como tal, una motivación profesional debe alentarlos a que sigan teniendo este desarrollo y que se puedan cumplir las metas que ya anteriormente se establecieron. Y la calidad de la cultura laboral. Este es otro de lo que denominamos como área de motivación. ¿Por qué? Porque aquí repercute en nuestro cambio de comportamientos. Es decir, si encontramos un lugar limpio, si encontramos un lugar con luz, un lugar que tenga los equipos, el servicio, pues prácticamente nos vamos a sentir bien. Y esto nos va a dar un resultado de una productividad mayor. La calidad de la cultura laboral pues va a incluir todo tipo de secciones que nosotros podamos desarrollarnos de manera consecuente o de manera que pues prácticamente nos desarrollemos mucho mejor para garantizar todo lo que son nuestros servicios, todo lo que es nuestro sistema de salud, pues prácticamente llevaríamos a lo que es la última etapa del proceso administrativo, que es el control. Recordemos que el control pues prácticamente va a ser la última etapa de todo tipo de sistemas, porque en este tipo de secciones nos permite evaluar qué se realizó durante qué proceso, qué tipo de organización se estipuló, qué tipo de dirección se le dio, y esto más que nada se le da un valor, un área donde vamos a estar organizando, vamos a estarle dando dirección con la finalidad de corregir o de incluso retroalimentar las desviaciones para alcanzar cierto tipo de objetivos o incluso cierto tipo de metas. Ahora, cuando nosotros pues prácticamente queremos llevar a cabo algún tipo de control, tenemos distintos tipos de control, los que son de producción, los que son de eficiencia, de eficacia, de calidad, de costo, etcétera. Todo nuestro trabajo pues prácticamente debe de reflejar lo que nosotros queremos dar a conocer, ¿vale? Entonces aquí pues prácticamente es una de las secciones que nosotros teníamos que tocar para entender cómo van a llevar a cabo cada una de estas técnicas, cada uno de estos recursos que se ven a diario. Ahora,
Lo que estamos viendo en su pantalla en este momento va a ser la parte del diseño de objetivos de SMART. ¿Qué es este tipo de diseño de objetivos o por qué nosotros tenemos que integrar nuestro conocimiento aquí? Los objetivos de SMART que nosotros podemos ver en ese diagrama es una de las metodologías que van a estar estructuradas, es decir, que se puedan definir metas claras, que se puedan definir sus áreas alcanzables, concretas, y esto se basa en los 5 principios de SMART, que de hecho los podemos ver aquí. De hecho, si se dan cuenta, SMART, pues prácticamente es su significado por sus siglas en inglés, o porque digamos que su letra real es en inglés, pero traduciéndolo nos vamos al área específica, al área medible, alcanzable, relevante y temporal, que son estas acciones que nosotros podemos ver a continuación. Ahora, esta herramienta que nosotros vemos aquí va a ser capaz o incluso puede transformar ideas vagas en planes de acción, planes que sean precisos. Asimismo, se debe de facilitar el seguimiento, la evaluación e incluso el éxito en algún tipo de entorno personal, en algún tipo de entorno empresarial o incluso educativo. Ahora, nosotros como tal podemos ver que en cada una de estas secciones se va a encargar de una característica en particular. En este tipo de áreas, cuando nosotros definimos todo tipo de metas, todo tipo de indicadores que puedan ser claves de un mejor rendimiento o de una mejor actuación, pues prácticamente necesitamos asegurar que podamos crear realmente objetivos o áreas que valgan la pena. Ahora vamos a empezar con la primera sección. La primera sección nos dice específico o specific, que es prácticamente en inglés. El específico, por parte de los objetivos de SMART, ser específico, pues incluye ser claro con respecto a sus objetivos, con respecto a lo que son sus expectativas, el cual es el primer paso para poder alcanzarlos. Cuando los objetivos son demasiado amplios, cuando tenemos varios sesgos o cuando son vagos, en todo caso, es común o es más que bien sabido que no se van a poder lograr. ¿Por qué? Porque estos no tienen una definición amplia y esto pues prácticamente son difíciles de medir y difíciles de alcanzar. Si nosotros prácticamente tenemos esto, pues prácticamente no se llevaría a cabo esta área. Si algo no es suficientemente claro, pues se da lugar a errores, se da lugar a malos entendidos, se da lugar a problemas, a conflictos, etcétera. Entonces aquí es prácticamente saber a qué camino van, con qué objetivos y más que nada que puedan hacerlo, puedan saber que pueden alcanzar este tipo de metas. Estos prácticamente usan algún tipo de puntos de referencia. Los puntos de referencia van a garantizar que todo prácticamente o que todas las acciones o áreas que ustedes establezcan, pues prácticamente lo sepa todo el mundo y que asimismo podamos defender nuestra área. Ahora, cuando nosotros establecemos el área específica de un objetivo de SMART, pues prácticamente debemos de cuestionarnos cuáles son los pasos que van a hacer para crear un plan, quiénes son los participantes que van a estar involucrados, dónde se van a centrar sus esfuerzos, por qué este objetivo es importante para nuestra estrategia, todo tipo de cuestionamientos que ustedes se puedan imaginar, pues prácticamente debe de ser el área específica, área que prácticamente no nos dé algún tipo de sesgo. Entonces aquí, si ustedes establecen este tipo de área, pues vamos a tener una mejor información, una información que sea un poco más amplia y que obviamente que no sea vaga, porque así pues prácticamente empezarán malas acciones, malos conflictos y estos se verán reflejados. Esto únicamente hablando del área específica. Hablando de lo que es el área medible, prácticamente si no pueden medir su meta, no pueden saber si su rendimiento es bueno o si se alejan de su objetivo en general o si incluso necesitan cambiar de dirección.
Cuando nosotros establecemos un tipo de objetivo que sea medible, pues debe de ser posible que puedan cuantificar los datos o indicar en qué punto se encuentran con respecto a su cumplimiento. Ahora, ¿qué tipo de cuestionamiento nos tenemos que realizar aquí? ¿Qué datos van a necesitar? ¿Dónde se van a alojar sus datos? ¿Cómo van a acceder a ellos? Si estos datos son confiables o son verificables en todo caso, y puede ser prácticamente que esto pues lo cataloguen como suficiente o que no es suficiente o cuando ya no es suficiente. Entonces, prácticamente nosotros aquí debemos de llevar a cabo todas aquellas acciones que involucren las áreas buenas, tanto como las áreas malas. Si nosotros prácticamente no sabemos ver o no sabemos integrar cuándo debemos de parar o cuándo debemos de trabajar un poco más, pues prácticamente va a hacer que su trabajo pues se vea desbordado. Eso únicamente hablando de lo medible. Para lo que es el área alcanzable que tenemos aquí, el área alcanzable pues prácticamente es importante para poder analizar sus objetivos finales y para poder planificar metas. ¿Qué tipo de metas? Metas que se ajusten a sus capacidades, que sean realistas. En este caso, lo más importante que nosotros debemos de tomar en cuenta es que no deben de dejarse llevar, no deben de usar sus objetivos prácticamente que sea información que estén rebuscando en su mente o que prácticamente sean imposibles. En este caso, si ustedes prácticamente se encuentran, supongamos, son muy buenos en área de quirófano, pero no son buenos en la UCI, ¿qué va a pasar? Pues que prácticamente tus objetivos no se van a alcanzar de, por ejemplo, cuidar a 10 pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que la UCI son un poco más de pacientes, o si no es que muchos más pacientes, sabemos que no tendrán descanso, sabemos muchas cosas prácticamente de esa área. Entonces, en esta área debe de ser alcanzable, debe de ser realista en todo caso, para que ustedes puedan definir qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Qué tipo de cuestionamientos nos estableceríamos aquí? ¿Cuáles son los pasos necesarios para alcanzarlo? ¿Qué es un objetivo realista que nosotros tenemos? ¿Por qué asumimos que su objetivo es alcanzable o es inalcanzable? Todo tipo de datos. Aquí pues prácticamente es hacer un análisis de lo que vamos a estar realizando y cómo se va a estar viendo reflejado dentro de cada uno de nuestros pacientes. El siguiente tenemos el área realista. El área realista, como nosotros lo podemos ver, prácticamente también se va a conllevar como un área relevante. El área realista, el área relevante, pues nos va a permitir que todos aquellos objetivos pues sean o estén completamente dentro de lo que es su alcance, o prácticamente que no va a hacer que su equipo se esfuerce por superarse a sí mismos. Aquí resulta de total importancia que nos aseguremos de que estas metas sean lo más relevante posibles a sus objetivos, ya sea a largo plazo, mediano plazo o a corto plazo. Entonces, aquí deben de saber medir sus objetivos en un área empresarial o en un área hospitalaria, para que asimismo, pues prácticamente sea válido ajustar todo tipo de criterios a medida que pasa el tiempo. ¿Qué tipo de cuestionamientos nos tendríamos en el área realista? Por ejemplo, algo que siempre nos cuestionamos es ¿por qué no lo hice antes? Cuando estamos realizando alguna actividad y sabemos o entendemos en ese momento que nos gusta, siempre sale este cuestionamiento, ¿por qué no lo hicimos antes? Esto busca área realista, sí, cuestionarse de todas las acciones que ustedes van a estar llevando a cabo. Eso es lo que se quiere reflejar. Por último, el área del tiempo. El área del tiempo o con plazo definido, como viene ahí, pues prácticamente suele pasar por alto este punto ciertas características o muchos ni siquiera lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque el tiempo pues, prácticamente es una de las áreas que no podemos controlar. Entonces, que nosotros podamos tener un marco de tiempo
o para que nuestro tiempo nos sirva para alcanzar nuestros objetivos, es necesario tener un tiempo limitado, un tiempo que prácticamente pueda tener un inicio y un final, pero que ese inicio y ese final sean lo más efectivos posibles. El área limitada en el tiempo, pues nos va a permitir establecer este tipo de áreas o establecer este tipo de tareas. Cuando, por ejemplo, nosotros podemos integrar este tipo de secciones, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, para una simple canalización. ¿Qué pasa con la canalización? Muchos sí nos establecen un tiempo, 10 minutos, 5 minutos ya debe de estar tu paciente para una cirugía. Eso en todo caso, sabemos que en muchos casos pues es mucho menos tiempo. ¿Qué pasa si se limitan a ese tiempo? Pues obviamente llevará más trabajo, llevará mayor tiempo, se retrasará algún tipo de intervención. Entonces aquí pues más que nada es saber cuidar nuestro tiempo. Asimismo, pues haya un momento en el que su progreso pues sea natural y que esto lo puedan controlar, ya sea que su trabajo se ralentice, incluso se agilice de otro modo. Cada una de estas acciones o cada uno de este diseño de objetivos, pues nos va a permitir poder integrar cada sección y cada conocimiento que podemos tener. Ahora, esto como tal, lo que vemos aquí va a conllevar un solo diseño de objetivos, digamos que el más básico. ¿Quién me puede decir si esto es un simple diseño de objetivos? ¿Quién me puede decir que es un plan estratégico? ¿No? Adelante. Maestra, ¿podría ser lo que define lo que sería la visión, la misión, los objetivos a largo plazo y las acciones concretas de una empresa para lograr el éxito? Ok, sí, para poder integrarlo. ¿Alguien más, chicos? Adelante, Claudia. Sí, maestra, un aspecto más acerca de un plan estratégico es que analiza el entorno interno y externo para anticipar cambios, optimizar recursos y tomar decisiones fundamentales. Ok, muy bien, Claudia. Prácticamente nosotros, el área de administración o el área de llevar a cabo un plan estratégico, pues nos va a servir porque nos da todo tipo de áreas clave para realizar una planificación. Y que esto nos permita de igual manera una atención que sea de calidad, que sea de un entorno seguro. Ahora, como nosotros lo podemos ver dentro de su área, de estas secciones, pues prácticamente va a conllevar a que nosotros podamos planificar nuestros trabajos o podamos planificar este tipo de área de ciencias médicas o ciencias de salud. Aquí, al cabo, un plan estratégico o una planeación, pues va a incluir tanto a médicos, tanto enfermeros, tanto especialistas, todos aquellos que se pueda contar. Así, cuando llevamos a cabo un plan estratégico dentro de una unidad hospitalaria o dentro de una unidad clínica, este va a ser el resultado de un proceso proactivo y un proceso que va a estar estructurado. Busca incluso identificar la meta o incluso el futuro, digámoslo así, que van a desear para la organización, para desarrollar todo tipo de guías de decisión que pueden conducir a ese propósito o a ese objetivo. Ahora,
Como tal, en este tipo de áreas, llevar a cabo una producción o una proyección debe de aprenderse más que nada gestionar las expectativas, gestionar los requerimientos para describir cada una de las áreas de manera específica. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos? Aquí, pues prácticamente es importante que podamos tomar en cuenta la área de legislación vigente en materia de salud. Es decir, todas aquellas áreas que van a estar involucrándose a nuestros pacientes, a los costos, a la calidad, a la eficiencia, todo tipo de organizaciones debemos de tomar en cuenta este tipo de áreas. ¿Cuáles nosotros vamos a dar? Pues debido a que es un caso, estamos consecuentemente en un área que vemos muchas cosas, muchas áreas de ganancias, pues esta prácticamente está constantemente en cambios y en constante evolución. La planificación hospitalaria se ha vuelto parte fundamental de todo tipo de secciones o todo tipo de sectores. Cuando nosotros llevamos a cabo un plan de manera específica, lo que mayormente vamos a ver es que va a incrementar la eficiencia, va a incrementar lo que es la seguridad de nuestros servicios, va a elevar incluso la productividad y mejorar lo que es la imagen pública. Además de que también existen ciertos tipos de mejoras con respecto a lo que es una empresa o a la cultura de una empresa. En primera tenemos que esta, pues prácticamente al establecer ya metas, establecer objetivos, pues va a conllevar a la contabilidad de costos y a la contabilidad de planificación del capital, por lo que presenta uno de los beneficios que son más generales para nuestra organización. Ahora, este como tal es un proceso que es racional, un proceso que incluso puede adelantar distintas áreas o distintas etapas para el futuro. Todas aquellas etapas que nos permitan estudiarlo y realizar cierto tipo de simulaciones en él. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible descubrir nuevas oportunidades, nuevas amenazas o que estas amenazas se permanezcan veladas en todo tipo de casos. Establecer uno de los marcos definitivos para toma de decisiones, pues va a poner en evidencia cierto tipo de selecciones fragmentarias. Estas, pues prácticamente pueden incluir todo tipo de juicios que son personales en todo caso. Ahora, cuando nosotros queremos llevar una planeación estratégica dentro de un hospital, debemos de tomar en cuenta 7 pasos. ¿Quién me puede decir cuáles son los 7 pasos de implementación para un plan estratégico? Adelante, Claudia. A ver, maestra, menciona comunicación efectiva y alineación, asignación de recursos y responsabilidades, desarrollo de planes de acción tácticos, establecimientos y metas, ejecución y gestión, y monitoreo y evaluación continua. Ok, muy bien, Claudia, perfecto. Ok, para lo que es una instauración, un plan estratégico en un hospital o en una unidad clínica, ¿qué vamos a tomar en cuenta? En primera, evaluar el presente. ¿Qué quiere decir eso de evaluar el presente? Evaluar el presente, pues prácticamente nos da a conocer que hay que tomar en cuenta qué tipo de centro de salud, qué tipo de área hospitalaria, qué tipo de consultorio privado, pues prácticamente vamos a estar denotando. Debemos de valorar todas las áreas, medir la productividad, los servicios que se ofrecen, revisar los equipos médicos, todo tipo de cambios que se puedan realizar y que se puedan establecer. ¿Para qué? Para que podamos darle un orden a cierto tipo de prioridades. Entonces, evaluar el presente conlleva a que ustedes puedan analizar cada uno de estos datos o cada uno de esos pasos. En segunda tenemos analizar el futuro.
Al analizar el presente, pues prácticamente podemos realizar distintas mejoras. Por ejemplo, si falta solución, si faltan catéteres, si faltan guantes, etcétera, prácticamente nos va a permitir cambiar ese tipo de datos. Ahora, analizar el futuro. Aunque parece un área que nosotros podemos implementar si se cuenta hoy con algún tipo de material nuevo, en el futuro pues vamos a tener mayor higiene. No, no es tan fácil como parece. El analizar el futuro requiere que ustedes hagan un seguimiento tanto de práctica médica, tanto de avances tecnológicos, tanto innovación de reformas, prácticamente en general estudiar todo lo que es una industria de salud para los datos que ustedes van a tomar en cuenta. Todos aquellos posibles cambios que quieran producir o que quieran instaurar, pues prácticamente se debe de ver reflejado como mínimo de 3 a 5 años. Entonces, nosotros podemos ver que el futuro no únicamente habla de mañana, de pasado, o no únicamente habla de un mes, un año, no. Hablamos de una temporada larga, una temporada que prácticamente pues se vea reflejado un futuro, un área que a tan solo un pequeño cambio pues puede que cambiar todo el sistema o todo lo que conocemos hasta el momento. Pues un ejemplo muy común de cambio, en este caso, un ejemplo muy común de cambio lo tenemos en algo que tomamos día a día, el famoso Uber. Aunque parecía que era un cambio muy distinto, un cambio que incluso podía catalogarse como irrelevante, ¿qué pasó? En este caso, todos actualmente hemos usado en algún momento Uber. Es decir, que se vio un futuro, se vio el hacer este cambio, el realizar algún tipo de y posteriormente poder establecerlo y que asimismo se vieran valorados sus objetivos. ¿Cuál era su objetivo? Que las personas pues prácticamente pudieran tener un transporte sin tener que esperar un taxi, sin tener que esperar algún tipo de servicio extra. Entonces, si nosotros lo vemos, aunque fue un pequeño cambio, aunque era algo que ya estaba anteriormente establecido, que eran los taxis, que hoy en día pues casi no se presentan, pues, ¿qué pasó? Que obviamente giró en torno a lo que fue eso y hoy en día pues tenemos esa facilidad y la mayor parte de nosotros en algún momento hemos usado ese tipo de aplicaciones. Es lo mismo establecerlo con un sistema de salud, establecer este tipo de áreas, este tipo de cambios y que asimismo pues se vean reflejados en un futuro más allá. El siguiente, establecer sus objetivos. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué planes tienen para llevar a cabo este tipo de secciones? Ahora sí que en el menor tiempo posible y evitar que se malgasten recursos. Aquí los recursos en nuestra área médica o en nuestra área de salud son muy valiosos y lo ideal que siempre buscamos cuando realizamos algún tipo de exploración, de intervención, lo que siempre buscamos o lo ideal que nosotros tenemos es que los recursos sean pocos y que puedan alcanzar sus metas en breve plazo. Es decir, que estos guantes podamos usarlos incluso en otras intervenciones o en otro tipo de áreas, aunque no sean áreas tan invasivas, pero pues prácticamente esto conlleva también tener consecuencias. Es aquí donde tenemos que aprender a diferenciar cada una de las secciones o cada una de las intervenciones que vamos a estar viendo para un futuro. El siguiente, establecer metas. Una cosa son los objetivos y otra cosa son las metas. Las metas, pues prácticamente, aunque van a par de los objetivos, deben de ser acordes a las exigencias que se presentan dentro de un hospital, dentro de su clínica o incluso dentro de lo que es un área privada. Aquí pues se va a basar en lo que son las necesidades de nuestros pacientes y en las necesidades del hospital o de la unidad. El hacer metas conlleva a que puedan hacer modificaciones. Su objetivo, por ejemplo, que lo mismo que les he estado explicando, los objetivos eran usar guantes o tratar de usarlos en algún otro tipo de intervenciones. Las metas pues van a cambiar todo eso, va a cambiar de, por ejemplo, puedes sí usar los mismos guantes, pero siempre y cuando tengas que desinfectarlos y tengas que llevar un proceso de limpieza. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que, pues,
En este caso, tenemos que tomar en cuenta las exigencias que está pidiendo el área hospitalaria. El siguiente, dar a conocer nuestro plan. Es importante poder exponer o poder tener en cuenta una planeación ante algún tipo de socio, ante algún tipo de colega, ante el personal médico o incluso con lo que es el personal administrativo. Cuando se da a conocer el plan, también se lleva a cabo una evaluación de los resultados, es decir, una vez que iniciaron su aplicación o que iniciaron este tipo de datos, que iniciaron su proceso de implementación, pues hay que darle un seguimiento. Un seguimiento, pues, que se lleva a cabo el grado de cumplimiento de todos sus objetivos y que aquí mismo esto se vea de manera interna, tanto como externa de una unidad. Y por último, el reformular la posibilidad que nosotros tenemos al momento de realizar una planeación o un área estratégica en un hospital, pues nos permite más que nada integrar o reformular este tipo de planes. Aquí, la posibilidad que tenemos de cambiar planteamientos estratégicos debe de quedar abierta, porque en este caso hay ocasiones donde existen cambios, donde existen desviaciones o donde existen incluso objetivos que pueden estar mal planteados. Entonces, la oportunidad que nosotros aquí tenemos es que podemos cambiar este tipo de datos y podemos volver a establecerlo, siguiendo, obviamente, lo que es el mismo orden. Volver a evaluar el presente, volver a evaluar el futuro, establecer sus objetivos, establecer metas, etcétera, etcétera, etcétera. Serían los mismos pasos, únicamente dando a conocer, pues, obviamente, cambios se pudieron ver durante el tiempo de implementación o incluso al momento de dar en cuenta el conocimiento de nuestro plan. Ahora, cuando nosotros establecemos este tipo de planeaciones, tenemos que tener en cuenta ciertos puntos. El que ustedes deben de realizar o deben de acabar todas sus tareas. El hecho de que lleven únicamente un plan nuevo o quieran implementar un nuevo plan de gestión no quiere decir que no cumplan con su parte. En este caso, deben de cumplir con todas sus tareas, todos sus trabajos o todas las secciones que se les han ido involucrando. En caso de que algún tipo de estrategia no surja, no tenga el efecto que se quiere o que incluso sean poco factibles, pues obviamente tenemos que llegar a ese punto de pensar en nuevas alternativas. Esto conlleva que obviamente realicemos cambios, haremos distintos tipos de áreas y asimismo pues prácticamente todo este tipo de áreas. Otro pues nuestro espacio temporal, que es prácticamente el que les comenté, el de 3 a 5 años, teniendo en cuenta pues este tipo de cambios que se pueden ir presentando, ya sean buenos o ya sean malos, y que incluso podamos fijar algún otro tipo de metas que sean en cierto caso más realistas, para que así puedan establecer otros pocos objetivos, aunque sean pocos objetivos, y que pueden priorizar desde los más importantes hasta los que mayormente pues les vamos a tener más atención a ese tipo de datos. Entonces, como podemos ver, lo que es una planeación, lo que es una estrategia, conlleva a que nuestro proceso de sistemas, nuestro proceso racional, nuestro proceso integrador, pues nos permita realizar que nuestro centro médico, que nuestros hospitales, todo tipo de transformaciones sean necesarias y que sean relevantes, sean duraderas para un futuro. Entonces, para elaborarlo, pues es fundamental contar con cierto tipo de conocimientos de gestión, de dirección, de liderazgo, etcétera. Y esto conlleva a que ustedes puedan generar nuestra área o nuestro sector responsable para gestionar y para dirigir de forma efectiva y de forma responsable una unidad hospitalaria. Entonces, como nosotros lo acabamos de ver, en este tipo de áreas o en este tipo de casos, a lo largo de todo este tipo de sectores, pues una planificación va a conllevar a que sea un proceso continuo y que aquí nos centremos en qué queremos lograr
y cómo queremos verlo o cómo queremos que sea su reflejo en un futuro. Eso incluye todo tipo de áreas, incluso aquí llegamos a lo que es el análisis de FODA, que de hecho lo vimos la clase pasada, si no mal recuerdo, donde vimos fortalezas, las oportunidades, debilidades, amenazas para evaluar el entorno tanto interno, tanto como externo de nuestros pacientes. Entonces nos damos cuenta que nuestra planeación operativa, nuestra área estratégica en todo tipo de hospitales, nos permite alinear nuestro esfuerzo y nos permite alcanzar cierto tipo de metas. Ahora, cuando nosotros queremos establecer la organización de nuestros servicios de enfermería, en este caso, tenemos que crear la necesidad de aunar los recursos materiales. ¿Para qué? Para conseguir alcanzarlos, para conseguir más que nada nuestra área de institución o de nuestra área de organización. El obtener una organización sanitaria o cualquier otra área ha sido una de los sectores que mayormente nos debemos de centrar. Las respuestas que nosotros buscamos en este tipo de casos, pues se van a estar abordando de una manera estratégica, de manera que toda nuestra organización, toda nuestra información se esté plasmada en un proceso que pues nosotros podamos llevar a cabo mediante todo este tipo de sectores. Ahora, la estructura de la organización de enfermería está diseñada y está definida para poder precisar cierto tipo de puestos, cierto tipo de obligaciones o incluso cierto tipo de responsabilidades. Cuando nosotros llevamos la etapa de organización, pues entendemos que esto es reflejado como un proceso donde autoridades más elevadas que nosotros van a determinar qué tipo de organismos, qué tipo de niveles o incluso qué tipo de funciones vamos a estar realizando. ¿Por medio de qué? Por medio de áreas jerárquicas, por medio de actividades o incluso únicamente para asignarnos a lo que es un propio departamento. Aquí como tal señalamos o se señala dentro de una organización que la responsabilidad de cada persona, de cada individuo, pues se va a estar viendo el esfuerzo total, esfuerzo que puede ser aplicado y que puede ser coordinado de manera sistemática. Entonces, dentro de lo que es una organización, vamos a integrar todo tipo de puestos, todo tipo de plazas, todo aquello que sea necesario dividir, de modo que se pueda asignar a una persona en físico. Ahora, cuando nosotros queremos organizarlo, debemos de tomar en cuenta también cierto tipo de secciones. En este caso, tenemos este tipo de datos que son las áreas de servicio de una unidad médica. Una unidad donde vamos a estar viendo reflejadas ciertas funciones o el desempeño de cierto tipo de personas o de cierto tipo de personal. ¿Cómo lo vemos en este tipo de áreas? Aquí tenemos desde áreas de urgencias hasta únicamente las salas de alta. En este caso, como vemos, cada uno de los servicios que se presentan en este tipo de recuadro, pues van a representar los niveles que actualmente se conocen, que son organizacionales o que incluso dan control, que se presentan por medio de esquemas o que se presentan por medio de diagramas. Ahorita les voy a mencionar cuáles son, o primero tenemos que terminar esto, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos urgencias o admisión continua, consulta externa, admisión hospitalaria, medicina preventiva, programas especiales o institucionales, tococirugía o tocoquirúrgica, central de equipos y esterilización, quirófano y recuperación, salas de hospitalización adultos y pediátricos, unidades de cuidados intensivos, unidad de pacientes infectocontagiosos, unidades de cuidados intermedios, servicios especializados en hemodiálisis, diálisis y endoscopías, y unidades metabólicas, trasplante, nutrición parenteral, tratamiento oncológico y por último, sala de altas. ¿Cómo lo vemos en cada uno de estos sectores? Pues se van a estar representando los niveles de organización o los niveles de control.
cómo se presentan, cómo están organizados, y en este caso llevar a cabo un organigrama, que de hecho ya más o menos lo habíamos visto, que vimos un diagrama de flujo. Ahorita les digo que es un organigrama. Entonces, cada una de estas áreas o cada una de estas representaciones va a determinar los símbolos que van a estar representando. Si recuerdan, o no sé si todos lo hayan visto en algún momento, hoy en día ya no se usa, para determinar el nivel jerárquico en lo que eran las mujeres en enfermería, pues prácticamente hoy en día ya no lo usamos, pero se usaban lo que eran las líneas en la cofia. Teníamos desde distintas áreas de auxiliares, de enfermeras generales, enfermeras especialistas, jefe de enfermerías, tenemos varios niveles. Hoy en día, como tal, pues muchas empresas lo reflejan dentro de lo que son los uniformes, por medio de lo que son las mangas de los brazos, o incluso por medio de lo que es algún tipo de corte que creo que van como con listón. Y esto más que nada refleja hoy en día, o reflejaba en ese entonces a medio de la cofia, la autoridad que ejercía la jefa de un departamento, cómo se presentaba o cómo la podíamos diferenciar. Creo que el único lugar, si no mal me equivoco, el único lugar que sigue estableciendo lo que son las cofias son instituciones de gobierno como lo que es IMSS o como lo que es ISSSTE. Creo que son las únicas unidades que actualmente cuentan con todavía las cofias, pero pues obviamente sabemos que estas ya están prohibidas. ¿Por qué? Porque se consideraron un medio de fomite. Pero como nosotros lo veíamos, o si en algún momento los llegaron a ver, cada una de estas personas o cada uno de estos sectores pues nos permitió poder integrar o poder saber diferenciar de qué trataba cada personal, cómo debíamos tratarlo, y que obviamente ellos tuvieran el punto de poder o el punto de poder manejar todo este tipo de situaciones. Ahora, como les mencioné, una área que tenemos que ver es que a través de nuestra estructura organizacional vamos a llevar a cabo el diseño de organigramas. Nuestra estructura por departamento, por lo que son personal, por tipo de intervenciones o incluso por algún otro tipo de áreas, nos llevábamos a cabo nuestra sección de organigramas. Nuestra sección de organigramas buscaba llevar a cabo una estructura que fuera organizacional, una estructura que nos permitiera diferenciar cada una de las actividades que se iban a estar presentando. Ahora, cuando nosotros queremos establecer o queremos diseñar un organigrama, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? En primer lugar, debemos de saber identificar roles de las personas. Las relaciones que tienen en algún tipo de reporte, que pues hoy en día las personas o digamos el personal que menormente tiene este tipo de áreas o este tipo de conocimientos es el área auxiliar. No porque sea el nivel más bajo, sino porque es un área que apenas está siendo reconocida por lo que son los sectores salud. Aunque hoy en día la mayor parte de la gente o muchos de ustedes llegan a ser son auxiliares. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros debemos de identificar cuál es el rol más alto. Recordemos que nuestra área de rol no únicamente se da por las habilidades o por el trabajo que realicemos, sino que se da por el papeleo. Cuando nosotros encontramos a una persona que aunque no sepa nada, pues prácticamente va con este tipo de título, pues lo que vamos a hacer o lo que vamos a poder interpretar es que ha cumplido con ciertos filtros, con cierto tipo de papeleo, y va obviamente a presentar un nivel más alto. ¿Por qué? Por simple papeleo. Entonces aquí debemos de recopilar datos de todos los departamentos, de los cargos, de las jerarquías, cómo está establecido dentro de lo que es nuestra norma. Recordemos que nuestra norma de dirección o de régimen para lo que es la ejerción de enfermería, pues nos define cada uno de estos roles y cómo los podemos establecer en todo tipo de áreas. Esa es la primera parte, identificar roles o las relaciones que se tengan dentro de una unidad.
En siguiente, elegir el tipo de organigrama. De hecho, si lo podemos ver dentro de su diapositiva, tenemos 4 tipos de organigramas principales. Obviamente tenemos más, pero podemos establecer en primera y para que los lleguen a conocer, 4 tipos nada más. El vertical que va a denotar niveles jerárquicos, que es prácticamente desde el punto más alto, desde el personal que es, digamos que el operativo en este tipo de casos, hasta el más común. El más común que pues puede ir hasta guardias de seguridad, puede ir hasta sectores de limpieza. Entonces esto prácticamente va por nivel jerárquico, por nivel que nos va a mostrar la cadena de elección, la cadena de cómo están organizados cada uno de los personales. Esa es en un área vertical, un área horizontal o en un área plana. Esto va a reducir los niveles jerárquicos. Esto como tal es más factible, se podría decir, o más ideal para todo equipo que sean ágiles, para que podamos dar un área de autonomía o un área de reconocimiento al trabajo que se está realizando. En siguiente tenemos matricial, que va a combinar tanto funciones, tanto como proyectos. Esta como tal es muy útil y es muy importante, ciertamente dentro de ciertas unidades, porque aquí podemos combinar más datos y asimismo, pues nosotros podemos integrar otro tipo de categorías o otro tipo de información que sea indispensable para desarrollar este tipo de etapas. Y por último tenemos el circular, que va a representar pues prácticamente una estructura que va a partir de un área central o un área descentralizada, donde aquí pues cada uno va a reflejarse como un sistema autónomo o un área que está bajo una decisión principal. Entonces aquí elegir el tipo de organigrama pues va a presentar que ustedes puedan integrar todo tipo de información o todo tipo de datos para ajustarlos según la cultura y según la estructura que ustedes tengan dentro de una empresa. El seleccionar sus herramientas. Al momento de seleccionar herramientas, pues obviamente tenemos distintos tipos. La más común que les puedo mencionar y la más fácil de usar es Canva. Creo que todos han escuchado alguna vez de Canva o de Mindomo, pero pues es un poquito más complicada. Pero para que ustedes puedan llevar a cabo un organigrama o para que puedan incluso gestionar la información que se les está dando, pues va a ser muy útil para que ustedes puedan reducir la información y puedan entenderla de mejor manera. Entonces, el seleccionar herramientas les va a servir para que ustedes puedan reflejarlo dentro de su trabajo o incluso para que puedan gestionar mucha información. Ahorita les muestro cuáles son las herramientas. En siguiente, que ustedes lo creen y personalicen. Es decir, puedan poner nombres, pueden poner cargos, puedan poner colores, conectores. De hecho, es muy parecido a lo que es nuestro diagrama de flujo. No sé si lo recuerden, en nuestro diagrama de flujo, cuando lo vimos al principio, prácticamente es lo mismo, solamente que tiene una distinta estructura, pero así como lo que vimos dentro de nuestro diagrama de flujo, lo que lo va a diferenciar es que este diagrama de flujo, o bueno, el diagrama de flujo que vimos al principio, pues nos va a dar la opción de elegir qué es lo mejor para nuestro paciente, si necesitamos más, necesitamos menos, etcétera. Y lo que es este tipo de organigrama nos va a permitir sintetizar todo tipo de información para poder entenderla. Y por último, actualizarla y poder compartir su conocimiento. Aquí, pues al momento que ustedes mantienen el organigrama actualizado constantemente con cambios, de personal, de estructura, pueden compartir este tipo de archivos mediante algún tipo de enlace o incluso mandándolo de manera directa, pues va a servir para que las demás personas puedan mantenerse con una buena estructura, con una mejora incluso de la comunicación, puedan clarificar sus responsabilidades y puedan apoyar en lo que es la toma de decisiones estratégicas. Entonces, en este caso, como les menciono, el que ustedes puedan establecer organigramas va a ser muy importante y va a ser muy eficiente
para su trabajo o para incluso para sintetizar tan solo la información que hoy en día les estoy dando. Ahora, ¿cuáles son los organigramas y cuáles son las características que habíamos visto? Las herramientas que les había comentado son las siguientes. En primera tenemos a Lucidchart, que prácticamente conlleva a que tengan ya sus organigramas prediseñados, pero que ustedes puedan agregar la información, puedan integrar más, puedan integrar menos, etc. Entonces aquí, una de las mayormente conocidas es Lucidchart. Segunda, Canva, que es la que les mencionaba hace un momento, que nos sirve para diseñar este tipo de organigramas. Esta, pues, lo que mayormente tiene es que sus plantillas ya están diseñadas únicamente para que les agreguen información, y esto lo que conlleva es que tenga un visual muy llamativo. Pueden ponerlo del color que ustedes quieren, rosa, azul, verde, etc. Esto le pueden agregar imágenes, pueden agregarle otro tipo de áreas, y pues, como herramienta de estudio se los recomiendo mucho. Creatly, esta como tal, también tiene cierto tipo de diagramas y también permite añadir imágenes de personas o datos como algún tipo de contacto, algún tipo de certificado. Perdón. Dime, Claudia. Sí, maestra, perdóneme de interrumpirla. Quería hacerle una pregunta relacionada a ello. En la tarea que nos dejó, maestra, ¿sí está permitido algún dibujo, alguna imagen, no sé, o es todo nada más puro escrito, pura información? No, sí se puede añadir algún escrito extra, alguna imagen, alguna foto incluso. No importa eso, únicamente pues que se vea reflejado dentro de su trabajo. Ah, ok, gracias, maestra. Ok, bueno, vamos a ver Creatly, que era prácticamente que le pueden agregar todo tipo de diseños. Smart Draw, que prácticamente esta está un área más automatizada. Aquí puede generar incluso organigramas que son mucho más complejos, mucho más largos, y esto pues prácticamente nada más con que ustedes seleccionen la parte de más, que de hecho está como un cuadrito y está como una crucecita, únicamente para que les vaya a seguir agregando cuadritos y para que le puedan integrar más información. Microsoft Visio, esta es una de las herramientas que también pues les va a permitir integrar todo tipo de datos. La ventaja que tenemos aquí es que podemos integrar Excel, podemos integrar incluso enlaces de PowerPoint, Word. Entonces aquí pues nos va a servir para que puedan visualizarlo de mejor manera y para que ustedes puedan relacionarlo de cierto tipo de clasificaciones. Y Miro, que es una de las últimas, que es una de las áreas que, igual que Canva, igual que Lucidchart, nos va a proporcionar organigramas ya establecidos y herramientas que son un poquito más sencillas. Esto nos sirve para construir desde cero su área de gestión de información. Ahora, ¿cuáles son las que yo mayormente les recomiendo para su tarea? Sí, es un área que no conocen mucho o es un área que se les dificulta manejar las tecnologías, pues les puedo recomendar lo que es Canva o lo que es Miro, que son, digamos, que las más básicas. Ahí únicamente ponen organigrama y de hecho ya les salen distintos modelos. Entonces sería una de las opciones que yo les daría para su trabajo, para que lo puedan entregar, ¿vale? Siempre y cuando pues lo realicen si es en un dispositivo digital. Pero si no, pues no hay ningún problema, lo pueden realizar por medio de su libreta, que ya también les di especificaciones. Entonces, Canva y Miro, que son digamos, las más básicas. Ahora sí que si lo quieren realizar de una manera más elaborada, que se vea más presentable, ahí sí les recomiendo SmartDAO, que es una de las áreas que, pues digamos que sí me gusta más, y lo que es Microsoft Visio, que pues lo que permite es como que es un área más profesional. Las demás también son buenas, pero obviamente pues sí tenemos ciertas diferencias, pero dependiendo de cómo ustedes lo quieran realizar o cómo quieran presentar su trabajo, pues nos va a permitir que puedan realizarlo de mejor manera o que incluso aprendan ir poco a poco a manejar las tecnologías, ¿vale? Entonces, si buscan alguno más sencillo, podemos usar Miro o podemos usar Canva. Eso sí,
En ambos les pide que inicien sesión con un correo electrónico, puede ser con el correo que está aquí, no hay ningún problema, pero aquí pues prácticamente para que puedan llevar a cabo su organigrama y para que pueda facilitarle más que nada la estructura y lo que es el contenido de toda la información que van a llevar a cabo, ¿vale? Entonces, aquí pues prácticamente sí les puedo recomendar estas dos herramientas. Ahora, por último, lo que les mencionaba al principio, aquí tenemos los estilos de diseños de un organigrama. Como lo podemos ver, tenemos este tipo de áreas verticales, tenemos áreas horizontales, tenemos áreas un poquito más planas. Entonces, el tipo de organigrama que escojan, no hay ningún problema. De hecho, estas son distintas categorías, como ustedes lo puedan presentar. En este caso, la información, ya que lleva subtítulos y ya que lleva un poquito más de datos, pues puede llevar primero que es bottom, que es una de las áreas que mayormente se les facilita, ya que de estos dos glosses pues tenemos más, y tenemos más, va rigiéndose la información. Pero si gustan alguno de estos otros, pues no hay ningún problema. La verdad es que cualquiera de los que usen, pues está correctamente estructurado, siempre y cuando pues sepan organizar la información. No tengo mayor problema. Ahora, cuando nosotros aplicamos este tipo de procesos administrativos dentro de nuestro sistema de salud o dentro de un área de salud, va a conllevar a que pongan en práctica cada una de sus etapas o que puedan conocer cada una de las etapas de nuestro proceso administrativo. Entonces, cada uno de estos procesos puede suscitar dentro de un servicio de salud, como un hospital, como una clínica, como centro de salud, área cuidadora, área particular. Entonces, aquí lo mayormente que tenemos, o lo que mayormente les mencioné, es que deben de saber jerarquizar cada uno de los niveles, cuáles son los más importantes, cuáles son los que menos se deben de tocar, cuáles son los que mayormente debemos integrar, etcétera. Ahora, los organigramas, chicos, no acuerdo si les dejé esa tarea del organigrama, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, los organigramas, chicos, no llevan mucha información, únicamente es una pequeña descripción, ¿vale? No quiero que me pongan un megapárrafo, no. Esta es una pequeña descripción de todo lo que ustedes han estado desarrollando durante todo este tipo de proceso o durante el caso que se les puede asignar, ¿vale? Entonces aquí tengan en cuenta este tipo de datos que no es mucho, es poquito nada más, ¿vale? Es lo que buscamos es poder sintetizar la información que nosotros tenemos. Ok. Entonces, en este tipo de casos, pues sí, vamos a integrar este tipo o estos modelos. ¿Vale, chicos? Ok. Entonces, dentro de esto, pues vamos a continuar. Ahora, dentro de esto tenemos nuestro control y evaluación. Control y evaluación, ¿de qué? De todo, prácticamente, de todo lo que vamos a estar llevando a cabo, de las funciones, de nuestros procesos, de prácticamente todo lo que conocemos, desde clasificaciones, desde entornos, todo tipo de áreas las vamos a llevar a cabo. Ahora, este tipo de tema, pues prácticamente conllevan a que ustedes puedan clasificar todo tipo de procesos. También tenemos tipos de control, tenemos tipos de evaluación, en qué tipo de áreas los van a ejecutar. Ahora, vamos a dar una pequeña introducción, chicos, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, para que no tomemos más, vamos a darle una pequeña introducción y con esto continuaríamos el día martes, ¿vale? Ok. Por parte de control y la evaluación en enfermería, se define como un área esencial para nuestro proceso de gestión y administración, lo cual va a garantizar la calidad y seguridad y eficiencia de nuestra atención. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestro tipo de control,
o del control en enfermería, tenemos 3 tipos: preliminar, concurrente y de retroalimentación. El preliminar se va a realizar antes de iniciar una nueva actividad, estableciendo ¿qué? Estableciendo normas, estableciendo procedimientos o incluso pudiendo establecer políticas. Segunda, concurrente. La concurrente va a estar vigilando, digámoslo así, las actividades que van a realizar. Eso sí, antes se van a llevar a cabo. Y esto asegurando que se cumplan todo tipo de condiciones que hayan sido requeridas. Y por último, de retroalimentación o también denominado control posterior. Esto se basa en los resultados previos para corregir todo tipo de desviaciones y mejorar todo tipo de procesos futuros. Los tipos de control pues nos van a servir para que podamos esquematizar o para tener en cuenta este tipo de proceso. También tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas características clave, como lo que es nuestra medición de desempeño, lo que es la retroalimentación, lo que es la evaluación de personal o evaluación de toda la información que se les está dando. Entonces aquí nosotros podemos entender que nuestro control, que nuestra evaluación, pues prácticamente se va a estar viendo afectado o se va a estar viendo reflejado en cada decisión que nosotros tomemos. En este caso, nosotros podemos ver que para lo que es su ámbito de aplicación va a incluir lo que es el control del personal, control de recursos, control de calidad y cumplimiento normativo. Estos procesos o estos ámbitos de aplicación no solo mejoran la calidad de cuidado, sino que también fortalecen la motivación del equipo, fortalecen su área de liderazgo y van a satisfacer a nuestro paciente y a nuestra unidad. En este caso, el control de personal es que se lleve a cabo a partir de todos aquellos protocolos de atención, de todas aquellas evaluaciones, de las reuniones, actualizaciones, recursos, etc. El control de calidad, control de recursos, como dice, es que ustedes puedan asignar inventarios, puedan tener tareas o incluso el uso eficiente de todo tipo de materiales. ¿Buscando qué? Buscando la mejor accesibilidad a ellos. Siguiente, control de calidad desde lo que es el área médica, lo que son evaluaciones, estudios de laboratorio. Todo este tipo de control de calidad lo debemos de analizar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verificar cierto tipo de alteraciones y si ciertos datos no nos conciernen o nos tienen en duda, podamos volver a clasificarlos o podamos volver a obtenerlos. Por último, cumplimiento normativo, que nos sirve para asegurar prácticamente las regulaciones del área de salud. Aquí como tal, el cumplimiento normativo conlleva a todo, desde el uniforme, desde lo que es atención, área ética, comunicación, todo lo que nosotros nos podamos imaginar va a incluir en el área de cumplimiento normativo. Ahora, nuestros principios, recordemos que nuestros principios van desde nuestra área ética hasta otro tipo de secciones. En este caso tenemos la oportunidad de tomar ustedes o que ustedes puedan tomar las decisiones que sean lo más necesarias o que consideren que son mayormente pertinentes. La accesibilidad, todos aquellos datos en los que ustedes se van a basar, desde lo que es el área normativa, el área del personal o incluso cómo van a irlos administrando. La economía, obviamente, cómo van a fomentar o cómo van a instaurar cada uno de estos tipos de procesos. Punto crítico, enfocarse en todos los aspectos clave que afecten sus objetivos. El punto crítico, pues prácticamente conlleva a lo que acabamos de ver de los sesgos, del trabajo, cómo podemos quitarlo o cómo podemos reducirlo al mínimo. Y de excepción, que prácticamente es actuar únicamente cuando se presentan este tipo de áreas significativas. Es decir, si nosotros identificamos un sesgo, pues obviamente tenemos que saber actuar en ese tipo de momentos. Ahora, lo que tenemos a continuación se denomina como área o mapa de función dual de control y evaluación en el área de enfermería.
Esto, chicos, lo vamos a ver la siguiente clase, porque si nos ponemos a clasificarlo, lo vamos a dejar a la mitad, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a ver la siguiente clase, nos vamos a quedar aquí. Y ya la siguiente clase les explico en qué consiste cada una de estas áreas, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, chicos. Nos vemos el día martes 17 para continuar con sus demás temas y para que obviamente podamos dar paso también. Yo creo que la siguiente semana, el fin de semana de la siguiente semana, les voy a estar mandando su guía de estudio. Recuerden que nada más tenemos 15 días para terminar la materia, ¿vale? Entonces, vamos a dar este último paso. Así que nos vemos, chicos. Espero que descansen, que tengan un bonito fin de semana o que tengan una bonita guardia los que estén trabajando. Nos vemos, chicos, y cuídense mucho. Gracias. Maestra. Nos vemos, chicos. Gracias, maestra.